Hola, comparte en los comentarios desde dónde nos ves y no olvides darle me gusta y suscribirte. Que disfrutes la historia. Fue durante un almuerzo familiar en la casa de verano cuando Masha lo vio, su esposo esparciendo algo en su plato de sopa. Sin decir palabra, sin llamar la atención, intercambió su cuenco con el de su suegra. 9 minutos después, todo cambió. Pero, ¿cómo se había llegado a ese punto? Todo había comenzado con un almuerzo aparentemente inofensivo, una de esas reuniones familiares, pensadas para estrechar lazos, aunque en realidad solo profundizaban la grieta que crecía entre ellos. El aire veraniego de aquella tarde de agosto era denso y cálido, impregnado del aroma a eneldo del huerto y del humo persistente de una parrilla ya extinta. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ominosos, naranjas y violetas, mientras alargaba las sombras de los viejos manzanos retorcidos. Esos árboles, esa casa, esa tierra. Todo pertenecía a Masha, su herencia, su refugio. Pero desde que se había casado con Xenia, ese refugio se había convertido cada vez con mayor frecuencia en un campo de batalla. Sentados en la veranda estaban los familiares más cercanos, su esposo Xenia, su suegra Albina Igorevna y la hermana menor de él, Sveta. La atmósfera estaba tensa, como una cuerda al borde de romperse. La conversación flaqueaba, pesada por silencios incómodos que Sveta intentaba rellenar con trivialidades sobre el trabajo, el clima, cualquier cosa. Masha se sentía una extraña en su propio hogar, mientras servía la sopa de champiñones que ella misma había preparado. Sentía la mirada pesada y crítica de su suegra. Albina Igorevna no perdía oportunidad de recordarle que no era la verdadera dueña de esa casa, que ni el hogar, ni la posición, ni el marido eran méritos propios. Sentada con porte de reina sobre una simple silla plástica de jardín, mantenía los labios apretados y su silencio reptaba por la piel de Masha como dedos helados. Xenia estaba a su lado, pero era como si estuviera en otro mundo. Jugaba nerviosamente con el tenedor evitando mirarla. En los últimos meses, algo en él había cambiado. Se mostraba irritable, distante. Masha lo había atribuido al estrés laboral, al agotamiento. Intentó hablar con él, pero solo halló un muro frío e impenetrable. La sopa está un poco aguada, comentó Albina Igorevna tras probar apenas una cucharada. No fue una crítica, fue una sentencia. Habló en voz baja, pero con la suficiente fuerza para que todos la oyeran. «Ay, mamá, por favor», dijo Sveta con una risita nerviosa. «Está deliciosa, ¿verdad, Masha? Tan fragante». Masha esbozó una leve sonrisa y no dijo nada. Discutir era inútil. Cualquier palabra suya se volvería un arma en su contra. Entonces Xenia se levantó. «Voy a traer más pan para Rigi», murmuró, refiriéndose al perro, y se dirigió a la casa. Actuaba con una calma ensayada. Pero Masha, tras años a su lado, sabía leer los pequeños signos, los hombros tensos, el paso demasiado rápido. Lo observó desaparecer por la puerta de la cocina. Instantes después, volvió con las manos vacías. «Ah, olvidé la sal», dijo con falsa despreocupación, acercándose al salero que estaba cerca de Albina Igorevna, se inclinó sobre la mesa. Su cuerpo bloqueó la vista de Masha durante apenas un segundo, pero fue suficiente. Ella lo vio. Un gesto fugaz casi imperceptible. Su mano derecha, en un puño laxo, se abrió ligeramente sobre su cuenco. Un fino polvo amarillento como polen cayó sobre la sopa humeante. Se disolvió al instante, sin dejar rastro. El corazón de Masha dio un vuelco. Luego comenzó a latir con tal violencia que temió que todos lo oyeran. Le zumbaban los oídos. Le faltaba el aire. Miró el cuenco. El vapor, las hierbas, los trozos de hongo flotando en la superficie. Ya no era sopa. Era veneno. Su esposo, el hombre con quien compartía el lecho, en quien había confiado sus miedos y sus sueños, acababa de intentar envenenarla. El pensamiento era tan monstruoso que su mente se resistía a procesarlo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho ella? Xenia se enderezó, colocó el salero en su lugar y volvió a sentarse. La miró fugazmente. En sus ojos no había culpa ni temor, solo un vacío escalofriante. Una espera tensa y aterradora. Masha debió haber gritado, haberse levantado, volcado la mesa, señalado a su esposo y denunciado el crimen. Pero no pudo. Su voz se había esfumado.
Y aun si pudiera hablar, ¿de qué serviría? Albina Igorevna lo defendería de inmediato. Esbeta entraría en pánico. A Masha la tacharían de histérica, celosa o agotada. Todos se volverían contra ella. Estaba sola. Tenía que actuar. De inmediato. Pensó en volcar la sopa, en fingir que no tenía hambre. Pero eso levantaría sospechas. Él sabría que ella había visto. Y lo intentaría de nuevo. Tal vez no ese día. Pero no se detendría. Sus ojos se posaron en el cuenco de su suegra. Albina Igorevna lo removía con desdén. En ese instante surgió una idea, temeraria, desesperada, la única posible. Esperó el momento justo. Con manos temblorosas tomó la cuchara. Esta tintineó contra el cuenco. ¿Estás bien, Masha?, preguntó Esbeta, preocupada. Te ves pálida. Estoy bien, respondió ella con voz áspera. Solo cansada. Hace calor hoy. Xenia la observaba, esperando a que tomara el primer bocado. Y Masha actuó. Se inclinó hacia una servilleta cerca del codo de Albina Igorevna. Al hacerlo, su mano accidentalmente volcó el alto vaso de compota de cereza junto a su plato. El líquido rojo oscuro se esparció con un golpe sordo sobre el mantel. «¡Dios mío!», exclamó Esbeta. Albina se apartó disgustada. «Torpe», murmuró entre dientes. «Arruinaste todo el mantel». La atención de todos estaba sobre la mancha, todos, excepto Masha. En ese segundo de distracción, sus manos se movieron con precisión. Cambió los cuencos, rápida, fluida. El veneno estaba ahora frente a Albina Igorevna, medio oculto por la compota. El suyo era limpio. «Perdóneme». «Albina Igorevna», dijo Masha, levantándose. «Estoy muy torpe hoy. Déjeme limpiar esto». Creó el caos, se disculpaba, secaba el mantel, desviaba todas las miradas hacia su supuesta torpeza. Nadie notó el intercambio. Xenia la miraba con irritación y desprecio, seguro de que su plan seguía en marcha. Masha volvió a sentarse. Su corazón seguía en un puño. Se obligó a tomar una cucharada. La sopa no tenía sabor, solo calor y miedo. Pero la comió. Y esperó. Albina Igorevna, aún frunciendo el ceño, apartó la parte mojada del mantel y siguió comiendo. De ese cuenco. Lo más difícil fue esperar. Los minutos pasaban como siglos. Esbeta parloteaba, intentando llenar los silencios. Xenia no apartaba la vista de su madre. No por preocupación, sino con la mirada fría de un depredador. Observaba. Esperaba. Calculaba cuánto faltaba para que el polvo hiciera efecto. 5 minutos, 6. Un sudor frío recorría la espalda de Masha. ¿Y si no pasaba nada? ¿Y si no era veneno? ¿Sino vitaminas? ¿Un suplemento? ¿Y si todo era un delirio, una fantasía paranoica? 8 minutos. Entonces, como les decías, seguía Esbeta, contando alguna anécdota sobre sus alumnos, los niños de ahora ni siquiera. 9 minutos. Albina Igorevna enmudeció. Estaba a punto de interrumpir a Esbeta, como siempre, pero no pudo. Emitió un sonido extraño, gutural. «Mamá». Esbeta la miró confundida. Albina posó los ojos en cada uno de ellos. Sus pupilas se agrandaron, redondas, como las de un búho, llenas de una confusión brutal. Era como si ya no reconociera a nadie. Las comisuras de sus labios cayeron y su rostro se tornó una máscara sin vida. «Albina Igorevna, ¿se siente bien?», preguntó Masha, fingiendo calma. Xenia se levantó de golpe, pálido como una sábana. Miraba a su madre con terror. Un terror que no era por ella, sino por la situación que se le escapaba de las manos. Albina intentó incorporarse, pero sus piernas flaquearon. Cayó pesadamente sobre la silla. Ladeándose, su cabeza se inclinó hacia atrás. Había perdido el conocimiento. El silencio estalló con el grito de Esbeta. Xenia corrió hacia su madre, la sacudía, le daba bofetadas y gritaba su nombre. «Mamá, despierta. ¿Qué te pasa?». Se volvió. Su rostro, deformado por el pánico y la ira, era aterrador. Se irguió lentamente. Sus ojos encontraron a Masha. Y la forma en que la miró era como si quisiera verla arder viva. Entonces levantó la mano, temblorosa, y la señaló. «¿Fuiste tú?», gritó con una voz tan potente que hizo temblar los ventanales de la veranda. «Tú hiciste esto». Los vecinos, atraídos por el escándalo, se habían reunido, paralizados, mirando entre Xenia y Masha. «La envenenaste». Su voz se quebró en un chillido. «Siempre la odiaste. Estaba celosa de lo unidos que éramos. Estás enferma, Masha. La estás matando.
y en ese instante Masha lo comprendió todo. Él no había fracasado, ese era el plan. Ante los ojos de toda su familia, él la había transformado de víctima en criminal, la había incriminado, de manera meticulosa, cruel, con una precisión devastadora. Masha no podía respirar. La trampa se había cerrado. Esbeta sollozaba sin control, aferrada al brazo de Xenia, mientras voces inquietas se escuchaban desde el jardín vecino. La realidad se precipitaba, implacable y veloz. «Llamen a una ambulancia, ahora», gritó Xenia, sacando su teléfono. Ni siquiera miró a Masha, estaba actuando para el público. Su voz temblaba de angustia y desesperación, pero cada palabra era clara y lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «Sí, rápido. Pueblo Amanecer, calle Yablón, número 7. Es mi madre. Ha sido envenenada». Hizo una pausa, tomó aire y añadió, «Sí, mi esposa, Masha Kulishova. Por favor, den prisa». Masha escuchó su nombre lanzado al teléfono como una sentencia. Una oleada de hielo le recorrió el cuerpo, arrancándola del estupor. Un pensamiento se cristalizó en su mente: la sopa, la evidencia. Lo único que podía probar su inocencia aún estaba en la estufa, la olla de sopa de hongos. Mientras Xenia hablaba con el operador, Masha corrió hacia la casa. Sus movimientos eran agudos, mecánicos. Debía recuperar la olla, esconderla, conservar una parte para analizarla. Llegó a la cocina. Ya tenía la mano sobre la pesada olla de hierro fundido cuando oyó pasos precipitados detrás de ella. Xenia irrumpió en la habitación. «Muévete. Necesito despejar el camino para los médicos», gritó, empujándola. No fue un gesto torpe. Fue premeditado. Su hombro chocó con el de ella justo cuando Masha alzaba la olla. El impacto la hizo soltarla. Por un instante, la olla pareció flotar en el aire. Luego se estrelló contra las baldosas con un estruendo ensordecedor. El hierro fundido se resquebrajó. La espesa sopa de hongos, salpicada de un polvo amarillento, se derramó por toda la cocina, mezclándose con tierra y fragmentos de cerámica. La evidencia se había perdido. «Dios, Masha, ¿qué estás haciendo?», exclamó Xenia con fingida desesperación. «Ahora destruyes pruebas. Has perdido la razón». Había vuelto a cambiar el relato. Ya no era solo una envenenadora. Era una mujer fuera de sí, tratando de borrar sus huellas. Xenia se quedó en medio de la cocina, respirando con fuerza, mirándola con un odio triunfal. La ambulancia llegó poco después. Los paramédicos actuaron con rapidez y destreza. Levantaron el cuerpo inerte de Albina Igorevna sobre la camilla. Mientras hacían preguntas, Xenia respondía con seguridad, sin apartar sus ojos acusadores de Masha. Los médicos la miraban con una sospecha apenas disimulada. Esbeta, aún entre lágrimas, subió a la ambulancia con su madre. «¿Vas a seguirnos?», preguntó Xenia a Masha con un tono gélido. «Ni se te ocurra huir». Masha siguió las luces azules que parpadeaban en la autopista nocturna, sumida en una especie de trance. Sus manos apenas obedecían al volante, sus pies presionaban los pedales con lentitud. Solo una escena se repetía en su mente, una y otra vez: Xenia esparciendo el polvo en su plato, su dedo apuntándola. La olla hecha pedazos. Esto no era solo traición. Era una puesta en escena meticulosamente orquestada. Una donde ella había sido asignada como la villana. En el hospital, las horas transcurrieron lentas bajo luces fluorescentes estériles. Xenia y Esbeta se sentaron juntos en un banco, unidos en su aparente dolor. Masha sola se ubicó frente a ellos. Nadie le dirigió la palabra. Ocasionalmente, Esbeta la miraba con ojos llorosos y asustados, solo para desviar la vista de inmediato, como si temiera que la locura fuera contagiosa. Xenia, en cambio, la observaba fijamente, con un desprecio frío y acerado. Ya no era parte de la familia. Era el enemigo. Finalmente, un médico apareció, un hombre de mediana edad, visiblemente agotado. «Su estado es estable», informó a Xenia. «Le administramos fluidos. Su presión arterial se ha normalizado. En realidad, es un caso extraño. Parece una reacción intensa y repentina a alguna sustancia externa. Posiblemente una alergia o algo similar. La mantendremos en observación unos días». Una reacción poco clara. Era la frase perfecta. Para Xenia. No confirmaba un envenenamiento, pero tampoco lo descartaba.
dejaba un amplio espacio para la sospecha, y toda esa sospecha apuntaba a Masha. «Me quedaré aquí con mi madre», dijo Xenia con firmeza, sin pedir opinión alguna. «Sveta, vete a casa. Descansa». Luego se volvió hacia Masha, con voz baja y amenazante. «Ve al apartamento de la ciudad. Quédate allí. Mañana resolveremos esto». Masha asintió en silencio. No tenía sentido discutir. Se sentía vacía, sin fuerzas, completamente indefensa. Pero al salir al aire fresco de la noche frente al hospital, la desesperación comenzó a transformarse en otra cosa, algo frío y afilado como una cuchilla. Él no se detendría. «Mañana resolveremos esto». Era una amenaza. Necesitaba pruebas, cualquier cosa. En el apartamento, un lugar que antes le parecía hogar, ahora todo le resultaba hostil, peligroso. Se quedó en el recibidor, mirando el perchero. La chaqueta ligera de Xenia aún colgaba allí, la que había usado en la dacha. El pensamiento fue inmediato. El polvo. Tenía que haberlo transportado de algún modo, no en un bolsillo, demasiado obvio, pero en algún sitio. Sus manos temblaban mientras comenzaba a buscar. Bolsillos exteriores, vacíos. En el interior, billetera, llaves, nada. Revisó la costura interior, palmo a palmo. Entonces lo sintió, un objeto pequeño y duro cosido dentro del forro. Una ranura casi invisible. Con cuidado, Masha la ensanchó y deslizó 2 dedos dentro. Extrajo un pequeño frasco de vidrio, como un vial de medicina. Estaba vacío, el corazón se le hundió. Pero enseguida comprendió, esa era la prueba. Allí había estado el polvo. No podía llevárselo. Xenia lo notaría. En cambio, sacó su teléfono. Le temblaban tanto las manos que le costaba enfocar la cámara. Había una diminuta etiqueta de papel con letras minúsculas. Tomó varias fotos, rezando para que al menos una fuera legible. Luego devolvió cuidadosamente el frasco a su escondite, dejando la chaqueta tal como la había encontrado. Al día siguiente no pudo seguir en el apartamento. Necesitaba seguridad, control. Fue al único lugar que siempre le había brindado consuelo. La biblioteca de la ciudad, su santuario de silencio, orden y conocimiento. Se sentó en la computadora más alejada de la sala de lectura, fuera del alcance de miradas curiosas. Transfirió las fotos al escritorio. La mayoría estaban borrosas, ilegibles. Pero una, solo una, tenía letras lo suficientemente claras. Abrió un editor de imágenes básico y aumentó el enfoque. Surgió una palabra, desconocida. Médica, GLOPIL. Masha la copió y la pegó en un buscador. Enter. El primer enlace conducía a una enciclopedia médica. Lo abrió y comenzó a leer haloperidol, un antipsicótico potente, uno de los neurolépticos típicos más conocidos, usado en psiquiatría para suprimir delirios y alucinaciones en casos de esquizofrenia, episodios maníacos y agitación psicomotora. Masha siguió leyendo. La sangre se le heló en las venas. Alucinaciones, delirios, esquizofrenia. Y en ese instante lo comprendió todo. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago, fuerte, punzante y dejándola sin aliento. Xenia nunca había planeado matarla. Asesinarla habría implicado a la policía. Una investigación, riesgos. Su plan era mucho más insidioso y cruel. Quería hacerla pasar por loca. Provocar una crisis frente a toda su familia. Una que imitara los síntomas de un trastorno mental grave. El objetivo era internarla, declararla legalmente incapaz y despojarla de todo, su apartamento, la casa de verano, su herencia. No le bastaba con deshacerse de ella. Quería borrarla, destruir su identidad, reducir su voz a los desvaríos incoherentes de una mujer que nadie volvería a tomar en serio. Borró toda evidencia de su investigación del ordenador, salió de la biblioteca y caminó de regreso a casa. Cada paso era deliberado, firme, sin miedo, sin confusión. Solo quedaba una furia helada y un único propósito: mirarlo a los ojos. Tenía que confesar. Necesitaba oírlo de sus propios labios. Xenia estaba en casa. Sentado en la cocina tomaba café mientras contemplaba la ventana. Se le veía cansado pero sereno, como alguien que había pasado la noche en vela al lado de una madre enferma. Cuando Masha entró, él alzó la vista, y en sus ojos no había culpa. Solo una calma densa, vigilante. «¿Cómo está tu madre?»,
Preguntó Masha, con voz plana, carente de emoción. Los médicos dicen que tomará tiempo, respondió. Está con suero. Sveta está con ella ahora. Hablaba como si nada hubiese ocurrido, como si el día anterior hubiese sido solo una cena familiar más, terminando en un desafortunado accidente. Masha se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Lo miró fijamente, sin desviar la vista. Sé lo que hiciste, Xenia. Él sonrió con desdén, una mueca torcida, desagradable. ¿Así? ¿Y qué fue exactamente lo que hice, Masha? ¿Derramar una olla de sopa? ¿Llamar a una ambulancia por mi madre, a la que casi enviaste a la tumba? Sé lo del polvo. El polvo amarillo, el que pusiste en mi plato. Su rostro se congeló un instante. La sonrisa desapareció, pero pronto recuperó la compostura. Masha, basta. Estás en shock, lo entiendo, pero no empieces a imaginar cosas. ¿Qué polvo? ¿Has estado viendo demasiadas series policíacas? Pero Masha no retrocedió. Estaba preparada. Sacó el móvil, abrió la foto borrosa del frasco vacío y lo colocó sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Este polvo, de esta botella, haloperidol, pronunció el nombre despacio sílaba por sílaba. Y vio algo parpadear en sus ojos. No era miedo. Era irritación, la molestia de verse descubierto. Comprendió que las negativas vacías ya no serían efectivas. Cambió de estrategia. Su expresión se suavizó. La indignación fingida dio paso a una piedad fría, calculada, humillante. La miraba como se mira a un niño enfermo y delirante. Mashenka, dijo con una ternura falsa que le heló la sangre. Lamento tanto que esto haya llegado a este punto. Sé lo duro que es para ti. Esas fantasías tuyas, polvos, frascos, te estás destrozando, hablaba. Y Masha lo observaba con una lucidez creciente. Aquello también formaba parte del teatro. No iba a negar nada. Usaría su verdad como arma en su contra. Esto no es fantasía, Xenia. Te vi. Vi lo que hiciste. Querías encerrarme en un psiquiátrico. Su voz se elevó en un grito. Y eso era, precisamente, lo que él había estado esperando. Negó lentamente con la cabeza, y por primera vez, en su mirada apareció una preocupación genuina. Pero no por ella, sino por sí mismo, por su seguridad. Masha, escúchate. Estás gritando, diciendo cosas terribles, acusándome de una conspiración absurda. No estás bien. Tengo miedo. Miedo por los dos. Lo dijo con tanta convicción, con tanto dolor fingido en la voz, que por un instante fugaz, Masha dudó de sí misma. Pero recordó su rostro, cuando vertía el polvo, y la duda se desvaneció. No finjas, gritó poniéndose de pie. No te atrevas a hacerme pasar por loca. Entonces hizo algo que ella jamás habría anticipado. No discutió, no alzó la voz, sacó el móvil con calma, como si siguiera un guión. Lo hizo con lentitud, con teatralidad. Lo acercó al oído y la miró con esa piedad gélida. «¿Doctor?» «Habla Evgeny Kulishov», dijo con voz temblorosa de pánico fingido. «Sí, soy yo. Siento molestarlo, pero está ocurriendo otra vez, justo ahora. Ella está histérica, grita, me acusa de cosas terribles. Tenía razón. Es como dijo, por favor venga cuanto antes. Tengo miedo de que se haga daño. O me lo haga a mí». Masha se quedó helada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo miró, su rostro crispado por el miedo, el teléfono en la mano, y lo comprendió todo. Aquello no era improvisado. Esa llamada no era una reacción espontánea. Todo había sido planeado, su llegada, su furia, su voz alzándose. Lo había calculado todo. No solo había esperado ese momento, lo había provocado. Era una trampa. Corrió hacia la puerta, siguiendo un impulso desesperado de huida. Pero era demasiado tarde. Escuchó un sonido que heló su sangre, el aullido lejano de una sirena, acercándose. Se lanzó al pasillo y abrió la puerta de golpe. Afuera, estacionada frente al edificio, no había una ambulancia oficial, sino una furgoneta privada, sin distintivos, con los cristales oscurecidos. Dos hombres bajaron, altos, corpulentos, vestidos con uniformes oscuros, camilleros. Detrás de ellos apareció un tercero, alrededor de 40 años. Traje formal, rostro inescrutable, maletín en mano. Un médico. Un hombre que Masha jamás había visto. Cerró la puerta de golpe y corrió a echar el cerrojo, pero fue inútil. Xenia la abrió desde dentro. «Pase, doctor», dijo aliviado. «Vea usted mismo.
Los camilleros entraron ocupando con sus cuerpos el angosto pasillo. Se posicionaron a ambos lados de Masha, bloqueando cualquier intento de escape. El médico fue el último en entrar. La miró con frialdad, evaluándola. «¿María Andreevna Kulishova?», preguntó con voz neutra. Masha no respondió. «Soy el doctor Orlov, de la clínica privada Harmony. Su esposo nos contactó hace varios días preocupado por su estado mental. Dado el incidente en la dacha y su comportamiento, digamos, inestable en público, y basándome en su testimonio, he firmado una orden de internamiento psiquiátrico urgente por 72 horas de observación». Mientras hablaba, Masha miró a Xenia, que se mantenía detrás de él. Con el rostro de un hombre dolido que por fin recibía ayuda, lo comprendió todo. No era una amenaza futura. Era presente. La trampa ya había sido activada. La había provocado. Había utilizado su ira como detonante del plan. «No tienen derecho», susurró Masha. «Sí lo tenemos», respondió el doctor Orlov con calma. «La ley nos ampara. Por favor, colabore. De lo contrario, nos veremos obligados a usar la fuerza». Los camilleros se acercaron. En ese momento se abrió una puerta al otro lado del pasillo. Una anciana curiosa se asomó desde el departamento de enfrente. Vio todo. A Xenia fingiendo dolor. Al doctor impasible. A los hombres sujetando a Masha como a una delincuente. La sacaron de su propio hogar ante la mirada atónita de los vecinos. La condujeron escaleras abajo hacia la furgoneta sin distintivos. Lo último que vio, antes de que la puerta se cerrara tras ella, fue el rostro de su esposo, el rostro de un hombre que acababa de destruirla, fríamente y ante testigos. Las 72 horas en la clínica Harmony fueron como una pesadilla densa y desorientadora. No era un hospital. Era una versión cortés e higiénica del infierno. Paredes blancas, muebles suaves, personal sonriente que solo la llamaba por su nombre completo y patronímico. Nadie la inyectó, nadie la sujetó. Solo la observaban. Habló con el doctor Orlov, con calma método. Intentó explicarlo todo. Le habló del polvo, de los platos cambiados, del frasco vacío. Él la escuchaba, asentía. Tomaba notas. Luego empezó a hacer preguntas sobre su infancia, su relación con sus padres, si había sentido ansiedad, si tenía la impresión de ser vigilada, si creía que alguien conspiraba contra ella. Cada respuesta honesta que daba, él la anotaba bajo la categoría que necesitaba, transformando su realidad en síntomas. Rápidamente comprendió que la verdad allí no servía de nada. En ese lugar, la verdad sonaba a delirio. Dejó de hablar. Rechazó la comida, temiendo que también estuviera contaminada. Pasó los días sola, en una habitación estéril, mirando por la ventana el césped perfectamente podado, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. Al cabo de 3 días la liberaron. El doctor Orlov la convocó en su despacho. «María Andreevna», dijo con su voz plana y sin color, «por el momento no contamos con fundamentos legales suficientes para mantener su internamiento involuntario». Una oleada de alivio la recorrió con tanta fuerza que las rodillas le flaquearon. «Libertad, sin embargo», continuó, y ese sin embargo retumbó como un látigo. «Debo advertirle que su estado es preocupante. La hemos diagnosticado con trastorno agudo de estrés con rasgos paranoides. He redactado un informe oficial. Su esposo ha sido informado de su derecho legal a solicitar ante el tribunal un tratamiento involuntario prolongado. Estoy obligado a testificar, y mi testimonio no será a su favor». Le entregó los papeles del alta. Esto no era el final. Era apenas una pausa. Ahora tenía un documento oficial. Una etiqueta. Estrés psicológico agudo. Xenia tenía exactamente lo que quería. Un arma. Un simple papel que volvía insignificante sus palabras. Salió por las puertas de la clínica sin rumbo. Volver al apartamento era impensable. Era una trampa. Sacó el teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar, su hermana menor, Cristina. Cristina llegó en menos de 20 minutos. Saltó de su viejo coche y corrió hacia Masha, abrazándola con fuerza. «Dios mío, Masha, llevo 3 días llamándote. Tu teléfono estaba apagado. Xenia me dijo que te habías ido con una amiga a descansar un poco. ¿Qué ha pasado?» Y Masha se lo contó. Allí mismo, al borde de la carretera, lo soltó todo, tropezando con las palabras, sin aire.
Cristina la escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez, mirándola con esos ojos grandes y serios, llenos de una fe inquebrantable. «Ven a vivir conmigo», dijo Cristina cuando Masha terminó. «Olvídate de ese apartamento. Ahora tu casa es la mía». El minúsculo piso de una sola habitación en las afueras de la ciudad le pareció a Masha el lugar más seguro del mundo. Por primera vez en días pudo respirar. Pero sabía que el tiempo no estaba de su lado. Xenia y su madre no esperarían. La solicitud legal para declararla incapaz era inminente. Faltaban días, quizá horas. No tenía dinero, ni abogado. Solo palabras. Palabras ahora manchadas por un diagnóstico psiquiátrico. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. De esas que no pueden descartarse como simple paranoia. Y solo había un lugar donde encontrarlas, la casa de campo familiar, el nido convertido en escenario de aquel drama retorcido. Allí irían, por supuesto, a celebrar su victoria, a planear el siguiente paso. Se sentirían seguros en su casa, y debían ser capturados allí. El plan tomó forma en su mente en una sola noche. Era temerario, desesperado, pero no tenía otra opción. «Tengo que entrar», le dijo Masha a su hermana, «de noche. Y necesito una cámara. Una cámara espía diminuta». Cristina no hizo preguntas innecesarias. Era maestra de escuela, con un sueldo modesto. Pero al día siguiente retiró casi todo su salario del banco. Fueron juntas a una tienda de electrónica y compraron justo lo necesario. Una cámara diminuta disfrazada de cargador de móvil. Tenía sensor de movimiento y podía transmitir vídeo directamente a un teléfono. Esa misma noche, fueron. Cristina aparcó en la entrada del conjunto de dachas, escondiendo el coche entre los árboles. Masha recorrió sola el resto del camino. La noche sin luna era de una oscuridad absoluta. Las calles estaban desiertas. Caminó por senderos familiares, pero se sentía como una ladrona en un jardín ajeno. El corazón le latía con tal fuerza que parecía resonar entre los árboles. Allí estaba su casa, oscura, silenciosa, su refugio, su fortaleza, y ahora debía irrumpir en ella como una criminal. Rodeó hasta la parte trasera. La ventana de la cocina nunca cerraba bien. Lo sabía. Sacó el cuchillo que Cristina le había dado y empezó a hacer palanca con cuidado en el marco de madera envejecido. Tras unos minutos tensos, la ventana cedió con un crujido. Masha se deslizó dentro, intentando no hacer ruido. El aire olía a polvo y a silencio rancio. Avanzó de puntillas hasta la sala principal, la misma con la gran mesa donde todo había ocurrido. Las manos le temblaban al sacar la cámara. ¿Dónde colocarla? Necesitaba un ángulo claro de la mesa y del sofá. El enchufe detrás de la estantería perfecto. Desde allí todo era visible. Conectó el dispositivo ocultándolo detrás de un tomo de Chekhov. Una pequeña luz azul parpadeó una vez y se apagó. Funcionaba. Abrió la aplicación en el móvil y comprobó la transmisión. Una imagen granulada en blanco y negro del salón. Salió en silencio. Cerró la ventana detrás de sí y corrió de vuelta al coche. Lo había logrado. El cielo del este comenzaba a clarear. Los 2 días siguientes fueron un suplicio. Masha apenas durmió. Se aferraba al teléfono observando la imagen estática de la habitación vacía. A veces, la aplicación enviaba alertas de movimiento. Un rayo de sol en la pared, una cortina agitada por el viento. Cada vez el corazón se le desplomaba, y entonces al final del segundo día llegaron. Primero apareció en pantalla Albina Igorrevna, aún altiva, aunque más pálida y lenta. Luego Xenia, cargando bolsas del supermercado. Se sentaron en la misma mesa. Xenia sacó una botella de vino caro y sirvió 2 copas. Estaban celebrando. Masha subió el volumen al máximo y acercó el teléfono al oído. Al principio hablaron de la salud de Albina y de sus citas médicas. Luego llegó el momento que Masha tanto había esperado. ¿Estás satisfecho ahora?, preguntó Albina Igorrevna con voz cortante, envenenada. Por poco, mandas a tu propia madre a la tumba con tu torpeza. Mamá no sabía que actuaría tan rápido. Intentó justificarse Xenia. Pensé que solo se marearía un poco, que empezaría a decir tonterías. No quería que llegara tan lejos. No querías, se burló Albina. Se suponía que tenías que prever todo. Por poco lo arruinas.
Si no hubiera sido una histérica y caído en la trampa de la clínica, ahora no tendríamos nada. Masha escuchaba sin respirar. Aquello era la confesión, grabada y preservada. Lo arreglaré todo, mamá. El juez fallará a nuestro favor. Tenemos el informe médico de Orlov. Nos quedaremos con todo, el apartamento, la dacha. Y entonces Albina Igorrevna dijo algo que le heló la sangre. Se inclinó hacia su nuera, el rostro retorcido por una furia acumulada durante años. ¿Tú crees que esto tiene que ver con el dinero, idiota? Escupió. Esto no es por dinero. Su padre, ese santurrón, ese hombre tan recto, casi escupía las palabras. Fue él quien envió a Félix al campo de trabajos forzados hace 30 años. Esa dacha la construyó sobre tierras que una vez pertenecieron a Félix. No le estamos robando nada. Estamos recuperando la vida que nos arrebataron. Y no tienes derecho a cometer errores. ¿Lo entiendes? Después de eso, el teléfono en manos de Masha parecía pesar 1 tonelada. Vio la grabación varias veces, concentrándose en la voz sibilante de Albina, Félix, el campo, una vida robada. Esas palabras lo cambiaban todo. Ya no se trataba solo de codicia familiar o de apoderarse de sus bienes. Era venganza. Venganza añeja, fermentada como el vino. 30 años en construcción. Y no solo contra ella, sino contra el fantasma de su padre. Su padre, Andrei Nikolaevich, había sido un fiscal de ciudad respetado, honesto, íntegro, incorruptible hasta el día en que se jubiló. Masha siempre se había sentido orgullosa de él, y ahora resultaba que su mayor virtud, la rectitud, era la causa del infierno en el que se encontraba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Cristina, que había estado a su lado y lo había escuchado todo. Ahora tengo la prueba de que Xenia y su madre son unos farsantes, respondió Masha con voz firme. Pero no basta. Todo su plan se sostiene en el informe del doctor Orlov. Mientras ese documento exista, mi vídeo será solo una conversación privada, fácil de desacreditar como una grabación falsa o el delirio de 2 borrachos. Tengo que destruir su carta maestra. Tengo que atrapar a Orlov. Ambas sabían que acudir a la policía sería inútil. Un informe clínico tendría más peso que un video dudoso. El resultado era predecible. Se burlarían de ella. Tal vez incluso la enviarían de nuevo a la misma clínica Armonía. Necesitaban un enfoque más sutil. Tenían que hacer que Orlov se delatara. El plan surgió por sí solo. No podían usar el nombre de Masha. Ya estaba marcado en el sistema como inestable. Pero Cristina sí podía ir. Pediré una cita con él, dijo Cristina. Le diré que tengo problemas con mi marido, que me acosa, me amenaza, dice que estoy loca. Describiré una situación casi idéntica a la tuya y grabaré todo en el móvil. Lo atraparemos en el acto, cuando me ofrezca los mismos servicios que le dio a tu cuñada. Masha estuvo de acuerdo. Era un plan sólido. Cristina llamó a la clínica Armonía y pidió una cita con el doctor Orlov bajo su propio nombre, Vinogradova. La consulta se fijó para dentro de 2 días. Pasaron los días preparando todo. Ensayaron cada frase, cada emoción. Masha interpretaría el papel de la hermana inestable, Cristina, el de la mujer desesperada en busca de ayuda. Pulieron cada detalle. Todo debía salir perfecto. Masha acompañaría a Cristina, tanto para apoyarla como para intervenir si algo salía mal. Llevaría grandes gafas de sol, un pañuelo en la cabeza, cualquier cosa para evitar ser reconocida. El día señalado, llegaron a la clínica media hora antes. Armonía estaba ubicada en una antigua mansión, en un barrio tranquilo y acomodado. Nada de letreros llamativos, solo una discreta placa de bronce junto a la puerta. Todo desprendía una elegancia sobria y profesional, lo cual, paradójicamente, lo hacía aún más inquietante. Dentro, la sala de espera estaba decorada con gusto caro. Cuadros abstractos en tonos apagados colgaban de las paredes y una música suave flotaba en el aire. Tras el mostrador, una joven atendía con eficiencia. «Hola, soy Vinogradova. Tengo cita con el doctor Orlov a las 11», dijo Cristina con seguridad. Masha permaneció detrás, con la cabeza gacha, evitando llamar la atención. Escudriñó la sala con nerviosismo, cada detalle, cada rostro. Además de ellas, solo había 2 personas más.
una anciana con la mirada perdida y un joven que no dejaba de mover la pierna. Sí, Cristina Pavlovna. Tome asiento, por favor. El doctor la llamará en unos minutos, dijo la recepcionista con una sonrisa cortés. Se sentaron en un sofá de cuero mullido, en un rincón. Cristina sacó el móvil fingiendo leer las noticias mientras comprobaba discretamente que la grabación estuviera activa. Masha, a su lado, estaba tensa como un resorte. Sentía que estaba en territorio enemigo, cada minuto parecía una eternidad. Revisaba mentalmente la historia de Cristina, sus síntomas, sus quejas, esperaban. Masha intentaba no mirar a la recepcionista, pero sus ojos volvían inevitablemente hacia ella. Había algo en su rostro que le resultaba vagamente familiar. La sonrisa amable, el peinado impecable, la forma en que sostenía la cabeza. ¿Dónde la había visto antes? Entonces se abrió la puerta del consultorio, y un joven salió con la mirada baja. Siguiente, Zakharova, llamó la recepcionista. Una mujer mayor se levantó lentamente y entró. Solo quedaban Masha y Cristina. Masha sintió que las palmas de sus manos comenzaban a sudar. Volvió a mirar a la recepcionista. La mujer alzó brevemente la vista de la pantalla y sus miradas se cruzaron. Sonrió con cortesía, luego volvió a concentrarse en su trabajo. Y en esa sonrisa fugaz, en esa expresión momentánea, Masha comprendió de golpe. Un recuerdo emergió, nítido y punzante. Una reunión familiar, 3 o 4 años atrás, el cumpleaños de su suegro. Habían acudido parientes lejanos, la mayoría de los cuales Masha apenas había visto una vez. Entre ellos, una joven, prima segunda de Albina Igorevna, emparentada por alguna rama remota, que acababa de graduarse en medicina. Incluso habían intercambiado algunas palabras triviales. Ahora Masha la observaba con atención y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era ella, la sobrina de Albina. La conspiración era más profunda de lo que había imaginado. Estaba en todas partes. Tenía ojos y oídos donde menos se los esperaba. Incluso aquí, en la antesala de la boca del lobo, su meticuloso plan había estado condenado desde el principio. Caminaban directo hacia la trampa, y el enemigo ya las aguardaba. La joven conocía sin duda el apellido de Cristina, Vinogradova. Probablemente ya había informado a quienes correspondía. Orlov había sido advertido. Las esperaba, listo para representar otro acto, uno más donde Cristina sería presentada como otra pariente histérica. Y sus palabras, más pruebas de la supuesta inestabilidad genética de la familia. Cristina, ajena a todo, permanecía tranquila a su lado. Se abrió de nuevo la puerta. La anciana salió. Cristina Pavlovna Vinogradova, el doctor Orlov la recibirá ahora, anunció la sobrina de Albina. Pero en su voz Masha percibió una nota de triunfo. No había tiempo que perder. Masha tomó a Cristina del brazo. Levántate, nos vamos, ahora. Cristina la miró desconcertada. ¿Qué estás haciendo, Masha? Es nuestro turno. He dicho que nos vamos, le susurró con urgencia, tirando de ella hacia la salida. Te lo explicaré luego. Salieron precipitadamente de la clínica y se lanzaron a la calle. Cristina, confundida, intentó preguntar, pero Masha negó con la cabeza y siguió tirando de ella, lejos de aquel lugar maldito. Doblaron una esquina y se detuvieron a una distancia segura. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Cristina. ¿Quién era?, insistió una vez que se hubieron calmado. La chica de la recepción, exhaló Masha, aún jadeante. Es sobrina de Albina. La reconocí. Cristina se quedó helada. Miró a Masha y en sus ojos apareció el mismo destello de comprensión, la misma revelación escalofriante. Cuán profunda era la madriguera. Habían estado a punto de caer en una trampa meticulosamente tendida para ellas. Todo su plan había sido comprometido incluso antes de cruzar el umbral de la clínica. Lo sabían todo, susurró Cristina. Nos estaban esperando. Sí, confirmó Masha. El corazón le latía con fuerza. Pero una nueva idea comenzaba a tomar forma, feroz, audaz. Nos estaban esperando. Tenían a alguien apostado en la entrada. Un canal de comunicación. Miró a su hermana y una chispa peligrosa brilló en su mirada. ¿Y si usaban ese canal en su contra? Esa noche, se reunieron en la pequeña cocina de Cristina, trazando un nuevo plan. Si el enemigo escuchaba, entonces le darían exactamente lo que quería oír.
Una trampa disfrazada de carnada, demasiado tentadora como para ignorarla. La sobrina de Albina era el eslabón débil. No solo era los oídos de la operación, sino su altavoz. Una amplificadora que retransmitiría todo directamente a su tía, probablemente adornado con exageraciones y suposiciones, algo habitual en su familia. El plan era simple y temerario en su audacia. Al día siguiente, a la misma hora, Masha volvió sola a la clínica Harmony. Iba vestida de forma sencilla y no hizo ningún intento de ocultar su rostro. Atravesó la recepción. La sobrina de Albina seguía en su puesto. Al verla, se sobresaltó. Sorpresa e incomodidad cruzaron su rostro. No esperaba volver a verla, mucho menos sola. Masha la ignoró por completo. Caminó hasta el rincón más alejado, se sentó en el sofá, sacó su teléfono y fingió marcar un número. Sabía que ahora la observaban con atención. Era el centro de este panóptico. Se llevó el teléfono al oído. «Cristina, soy yo». Su voz temblaba. Era una actriz formidable, y el miedo de ayer había sido real, lo que facilitaba evocarlo de nuevo. «No puedo más, Chris, no puedo». Habló con fuerza, con una angustia contenida, asegurándose de que no solo la recepcionista, sino también otros pacientes la escucharan. «Acabo de salir del banco». Lo vació. Se llevó todo lo de nuestra cuenta conjunta, todo lo que me dejaron mis padres. Hizo una pausa, dejando escapar un sollozo. Por el rabillo del ojo, vio cómo la sobrina dejaba de teclear y se inclinaba hacia adelante intentando oír mejor. No dio ninguna explicación. Creo que está con otra. Esa chica joven de su oficina. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Está gastando todo nuestro dinero en ella. Regalos, restaurantes, mientras yo pierdo la cabeza. Y su madre lo sabe. Lo encubre. Todos están en mi contra. Quieren dejarme sin nada. Hablaba con frases cortadas, ideas inconexas, dibujando con precisión el retrato de una esposa traicionada, engañada, al borde del colapso. Era una historia que Albina Igorievna comprendería y creería mucho más fácilmente que cualquier conspiración con fármacos psicotrópicos. Dinero e infidelidad. Ese era su terreno. ¿Qué hago, Chris?, sollozó Masha al teléfono. Me va a destruir. Todos van a destruirme. Cortó la llamada abruptamente. Se cubrió el rostro con las manos y permaneció así, temblando en silencio. Luego se levantó de golpe, sin mirar a nadie, y salió con paso decidido de la clínica. La carnada estaba lanzada. Solo quedaba esperar. Masha pasó el resto del día frente a la pantalla en blanco y negro de su teléfono, observando la transmisión en vivo desde la sala del chalet. Podía sentirlo. Vendrían. Albina Igorievna no podría resistirse. Aquella noticia era como un trapo rojo para un toro, y no se equivocaba. Al anochecer, el coche de Xenia se detuvo frente a la casa. Albina fue la primera en salir, avanzando hacia la puerta con furia contenida. Todo su cuerpo irradiaba indignación. Xenia la seguía con expresión culpable. Irrumpieron en la sala. Masha subió el volumen del audio. ¿Se te ha ido la cabeza?, espetó Albina a su hijo apenas cruzó el umbral. No gritaba, siseaba, como una serpiente. ¿Una amante? ¿Dinero? Vas a echarlo todo a perder por una cualquiera de oficina. Xenia palideció. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué amante? No te atrevas a decirme que me calme. Le cortó antes de que pudiera seguir. Liudochka acaba de llamar. Tu esposa loca montó otro numerito en la clínica, gritando que te robaste todo el dinero y lo estás gastando en una jovencita. Xenia comprendió. Supo de inmediato a qué se refería. Pero ya era tarde. Albina estaba fuera de control. Te hice una pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿Lo sacaste tú? Sí, admitió Xenia en voz baja. Pero no para una amante, mamá. No tengo ninguna amante. Entonces, ¿para qué?, chilló Albina. ¿En qué te lo has gastado? Ese dinero era nuestro. En ese momento la puerta del porche se abrió y Sveta entró. Había llegado en su propio coche, tal vez presintiendo que algo andaba mal. Se quedó inmóvil al ver a su madre furiosa y a su hermano descompuesto. Sveta, justo a tiempo, gruñó Albina. Escucha a tu hermano. Está dispuesto a sacrificar nuestro futuro por una falda. Xenia se derrumbó. Entre la ira de su madre y la mirada atónita de Sveta, no pudo sostener más la fachada. No fue por una amante, gritó con desesperación. Pagué la clínica de Orlov para tratar a Masha.
Albina se quedó helada. Esbeta lo miró perpleja. Forma parte del plan, insistió Xenia, intentando recuperar el control. Masha ha perdido la cabeza. Es peligrosa. Casi te envenena, mamá. Teníamos que aislarla, proteger a la familia, recuperar lo que nos corresponde. Todo esto lo hacemos por nosotros. Hablaba, y con cada palabra el rostro de Esbeta se transformaba. La sorpresa dio paso a la confusión y luego al espanto. Miró a su madre, que asentía con serenidad, y a su hermano, que balbuceaba justificándose, y su expresión se volvió cada vez más pálida. Desde kilómetros de distancia, Masha lo vio todo. Vio cómo el mundo de Esbeta se desmoronaba. Vio en sus ojos el impacto brutal de una verdad monstruosa. Oyó cada palabra que Xenia decía, una confesión patética, desesperada, pronunciada sin pensar en las consecuencias. Masha apagó la transmisión. El plan había funcionado incluso mejor de lo que ella había imaginado. No solo había engañado al enemigo, había convertido su propio canal de comunicación en un arma. Había logrado sembrar la discordia desde dentro. Una grieta se había abierto en el campamento contrario. Y su nombre era Svetlana. Masha sabía que Esbeta llamaría. Esperaba esa llamada como quien espera un veredicto. Después de lo que Esbeta había escuchado en la casa de campo, el silencio ya no era una opción. Ella no era como su madre ni como su hermano. En su interior aún quedaba algo humano, una ternura, una conciencia, que Albina Igorievna había intentado aplastar durante toda su vida, calificándola de debilidad. La llamada llegó al anochecer del día siguiente. Número desconocido. Hola, contestó Masha. Masha, soy Esbeta. Tenemos que vernos. Ya. Su voz era baja, tensa, cargada de miedo. Acordaron encontrarse en una hora en un parque pequeño de un tranquilo barrio residencial, lejos tanto del departamento de Cristina como del de Esbeta. Masha llegó primero. Se sentó en una banca bajo un viejo arce y esperó. Al poco tiempo, Esbeta apareció caminando con prisa, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si temiera estar siendo seguida. Llevaba un abrigo gris apagado, con la capucha echada sobre el rostro. Estaba pálida, con ojeras profundas. Se sentó junto a Masha sin mirarla. Su mirada se perdía en un punto fijo. «No sé por qué estoy aquí», susurró. «Si mi madre se entera me matará». «Sí lo sabes, Esbeta», respondió Masha, con suavidad. Esbeta guardó silencio varios segundos. Luego metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un papel arrugado y doblado. Sin levantar la vista, lo colocó en la mano de Masha. «Lo encontré en el basurero del cuarto de Xenia», murmuró casi inaudible. «Lo tiró, pero yo lo saqué. No sé qué significa. No quiero saberlo. Solo llévatelo». Masha desplegó el papel arrugado. Era un recibo bancario, constancia de una transacción. El destinatario era una empresa llamada Harmony Clinic LLC. Y la cantidad hizo que la vista se le nublara por un instante. Una suma de 6 cifras, casi la totalidad de la herencia que había recibido de sus padres. El dinero que había estado guardado en su cuenta personal de ahorros. Una cuenta a la que, en teoría, Xenia no debería haber tenido acceso alguno. «Tengo que irme», susurró Esbeta, levantándose. No había mirado a Masha ni una sola vez. Simplemente se puso de pie y se alejó rápidamente, su figura desdibujándose en el crepúsculo cada vez más denso. Masha permaneció sentada en la banca, aferrada al trozo de papel. No era solo una prueba. Era la clave para comprender la magnitud total de la catástrofe. La mentira sobre la amante, una mentira que ella misma había inventado, resultó ser una verdad escalofriante, solo que invertida. El dinero, en efecto, había sido robado, pero no para comprar regalos a una amante imaginaria. Se había usado para pagar su prisión, su confinamiento de por vida, un adelanto por tratamiento psiquiátrico prolongado. Probablemente así lo habrían redactado en las facturas. Un horror frío y pragmático se apoderó de ella. No era simplemente víctima de una conspiración familiar. Era víctima de un robo frío, calculado, implacable. Al día siguiente fue al banco. No planeaba armar un escándalo ni pretendía demostrar nada. Solo necesitaba una cosa, una confirmación, fría, mecánica, inapelable.
Entró al vestíbulo cavernoso y resonante del banco y se dirigió al cajero automático del rincón. Le temblaban ligeramente las manos al sacar la tarjeta de su billetera. El rectángulo de plástico le pareció helado al tacto. Lo introdujo en la máquina, digitó el PIN, 4 cifras, el cumpleaños de su padre. Aparecieron las opciones: retirar efectivo, pagar servicios, consultar saldo. Seleccionó esta última. La máquina dudó un segundo, zumbó internamente. Y luego mostró la cifra, pequeña, casi burlona, unos pocos miles de rublos. Eso era todo lo que quedaba de sus ahorros, de su independencia económica, de su futuro. Masha contempló la pantalla. El mundo entero reduciéndose a esos dígitos brillantes. Permaneció inmóvil hasta que la pantalla se apagó y el cajero expulsó su tarjeta. La tomó, la guardó en el bolsillo y salió del banco. Avanzó por la calle sin ver nada. El bullicio de la ciudad, los autos, la gente. Todo se desdibujaba en un fondo irrelevante. Un solo pensamiento retumbaba en su mente como un martillo sobre un yunque. Él lo hizo. No solo lo había planeado. Ya lo había ejecutado. Mientras ella estaba internada, mientras hablaba con su hermana, mientras tramaba sus intrincados planes, él había actuado. Había ido al banco. De algún modo, había accedido a su cuenta. Tal vez utilizó un poder notarial que ella, en su ingenuidad, firmó sin leer. O quizá falsificó su firma. Ya no importaba. Lo que importaba era que la había despojado. La había dejado sin nada. No solo quiso encerrarla, quiso arruinarla, hacerla completamente dependiente, dejarla sin medios para resistir, sin posibilidad de contratar un abogado, sin forma de huir. Nada. Se dio cuenta de que lo había subestimado su crueldad, su meticulosidad. No era simplemente un pusilánime bajo el dominio de su madre. Era un actor activo, calculador en la conspiración. Y había golpeado donde más dolía. No solo le había quitado el dinero, le había arrebatado la libertad. Masha llegó al departamento de Cristina y se dejó caer en silencio sobre el sofá. Una sola mirada bastó. Cristina entendió sin que ella dijera una palabra. ¿Qué ocurrió?, preguntó en voz baja. El dinero. Desapareció, respondió Masha con el mismo tono apagado. Lo tomó todo. Ahora estaba atrapada sin dinero, etiquetada como inestable, con enemigos que siempre iban un paso por delante. Era el final, absoluto, irrevocable. Permaneció sentada en el sofá de su hermana, y el mundo perdió su color. No solo le habían robado el dinero, le habían robado la fuerza. Al día siguiente volvió al banco e interpuso una denuncia por fraude. Una joven empleada recibió su declaración con una simpatía silenciosa, pero Masha lo vio en sus ojos. Había escasas esperanzas. El proceso de revisión puede tardar hasta 30 días hábiles, dijo la empleada, con cortesía. 30 días. Masha no tenía ni 3. Cristina le dio casi todos sus ahorros. Un fajo modesto de billetes de 5.000 rublos. Toma, dijo con firmeza. No es mucho, pero alcanza por ahora. Ya veremos qué hacemos. Masha aceptó el dinero, sintiéndose humillada, rota, dependiente. Exactamente como ellos querían. Querían quebrarla. Y casi lo habían logrado. Esa noche, sentada en la cocina, Masha miraba por la ventana las luces de los hogares ajenos y comprendió que ya no podía limitarse a reaccionar. Debía actuar. Tenía que lanzar el anzuelo una vez más. Pero esta vez sería el último, el que lo decidiría todo. Sabía que Sveta era su único, aunque inestable vínculo con el mundo exterior, y volvería a utilizarlo. Llamó a Sveta desde un número nuevo que Cristina le había comprado. Sveta, soy yo, dijo Masha. Su voz era tenue, desgastada. No estaba fingiendo. Realmente se sentía así. Masha, no me llames, susurró Sveta nerviosa. Si se enteran, no lo haré más, la interrumpió. Solo quería decirte adiós. Hubo una pausa. ¿Cómo que adiós?, preguntó Sveta con cautela. Se acabó, Sveta. Me rindo. Él se llevó todo el dinero. No me queda nada. No puedo seguir luchando. Me voy esta noche, lejos, a un lugar donde no puedan encontrarme. Solo quería que lo supieras. No me busques. Su voz temblaba, hablaba en frases entrecortadas, sollozando. Era verdad, teñida de mentira. Estaba al borde, y esa honestidad cruda hacía que la mentira sonara completamente creíble. Masha, no hagas una locura.
dijo Esbeta, alarmada de verdad. No es una locura, Esbeta. Es la única salida. Adiós. Masha colgó. Sabía que, en menos de 10 minutos, Esbeta, devorada por el miedo y la culpa, llamaría a su madre. Le diría que Masha se había quebrado y había huido. Y ese sería el señal, la señal para celebrar la victoria. Masha abrió su portátil y activó la transmisión de la cámara de vigilancia de la casa de campo. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron horas. La habitación en pantalla seguía vacía. Masha comenzó a temer que su plan hubiera fallado, que no la hubieran creído. Pero cerca de la medianoche, unos faros iluminaron el camino de entrada. Habían llegado. Albina y Xenia entraron en la casa, triunfantes. Xenia tenía una expresión mezcla de alivio y satisfacción. Albina parecía una reina que vuelve a su dominio legítimo. Observaba la estancia con un orgullo sereno y satisfecho. Bueno, asunto resuelto, dijo, quitándose los guantes. Huyó como una perra apaleada. Te lo dije, mamá, que se rompería, respondió Xenia con una sonrisa engreída. Colocó una bolsa sobre la mesa, el cuello de una botella de champán asomaba. Se sentaron. Xenia descorchó la botella con estrépito. Por nosotros, dijo alzando su copa. Por la justicia. Por la victoria, añadió Albina. Brindaron, bebieron, rieron. Masha los observaba, no con odio sino con fría y distante curiosidad. Los miraba como una científica analiza insectos bajo el microscopio. Discutieron cómo se repartirían las propiedades. El departamento para Xenia, la casa de campo para Albina, todo tan simple, tan descaradamente calculado. Una hora más tarde, ebrio de champán y de triunfo, Xenia se levantó. Me voy a la cama, balbuceó. Han sido días duros, se fue. Albina permaneció en la mesa. No parecía cansada. Al contrario, estaba revitalizada. Terminó su copa, consultó el reloj y sacó un teléfono del bolso. Masha se tensó. Subió el volumen al máximo. Albina marcó. Tras unos segundos, miró hacia la oscuridad tras la ventana. Hola, dijo y su voz cambió. Se tornó más suave, más íntima. La voz de una mujer que habla con alguien muy querido. Masha escuchó cada palabra, cada inflexión. Solo podía oír un lado de la conversación, pero fue suficiente. Sí, mi amor. Sí, ya está. Se fue. Se quebró. No hay más problemas. Todo salió perfecto. Xenia es algo torpe, claro. Pero lo logró. Pausa. Escuchó la respuesta. Una sonrisa vengativa y satisfecha asomó en sus labios. Ahora todo será como lo planeamos. Al fin, después de tantos años, sí, sé que esperaste. Yo también esperé. Y entonces ella pronunció las palabras que hicieron añicos el mundo de Masha por segunda vez en cuestión de días. Palabras que lo explicaban todo. Todo ha terminado. La hija está rota, igual que rompimos al padre. Xenia se queda con el apartamento. Y nosotros, mi amor, nosotros nos quedamos con la casa. Obtuvimos nuestra justicia. Nosotros. Un nosotros devastador. Masha fijó la mirada en la pantalla, en el rostro de aquella mujer deformado por el triunfo y comprendió. No se trataba simplemente de una conspiración entre madre e hijo. Xenia no era más que un peón. Un ejecutor. Ni siquiera Albina ocupaba la cima de esta pirámide. Tenía un cómplice. Una figura oculta. Alguien que había permanecido en las sombras todo el tiempo. Aquel mismo Félix del que Albina habló en su historia de antaño. El verdadero titiritero. Y quienquiera que fuese ese hombre, no era solo un aliado. Era su amante. El autor intelectual y único de ese plan diabólico. Esto no era la venganza de una mujer resentida y solitaria. Era una empresa conjunta, planeada a largo plazo con minuciosidad. Xenia no era un hijo. Era una herramienta. Una palanca. Un medio para alcanzar un fin. Masha permanecía sentada frente a su portátil, con el mosaico finalmente completo en su mente. Félix, el hombre que su padre había enviado a prisión. El antiguo dueño del terreno donde ahora se levantaba su casa de verano. El amante de Albina, todo cobraba sentido. Y eso lo hacía aún más aterrador. Nos enfrentaba a una suegra codiciosa y a su hijo pusilánime. Luchaba contra los fantasmas del pasado, rencores antiguos que llevaban décadas fermentando. ¿Quién era ese Félix? ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué clase de hombre era? No sabía nada de él y entendía que obtener información no sería fácil. Pero al menos, por fin, tenía un punto de partida.
La investigación no debía comenzar con Xenia ni con el presente. Debía comenzar en el pasado de Albina. Durante los días siguientes, Masha hizo lo que mejor sabía hacer. Investigó, no en callejones oscuros ni mediante interrogatorios, sino en la quietud de las salas de lectura y en los recovecos de los archivos digitales. Era bibliotecaria de vocación, una experta en descubrir información enterrada. Se entregó por completo a esa tarea, que la alejaba de la desesperación y le devolvía un propósito. Comenzó por lo básico. Albina Igorevna Kulisheva. La familia conocía la versión oficial de su historia, una viuda respetable. Su primer esposo, padre de Xenia y de Sveta, era Igor Kulishev, un ingeniero de alto nivel en una gran planta. Murió repentinamente hace años. El diagnóstico oficial, un infarto masivo, apenas superaba los 40. Albina quedó sola con 2 hijos y los crió heroicamente sin volver a casarse. Una historia trágica, sí, pero común. Sin embargo, tras las recientes revelaciones, esa historia comenzó a despertar las sospechas de Masha. La muerte súbita de un hombre aparentemente sano y en la plenitud de su vida, un escenario ideal para que una viuda afligida heredara sus bienes, y tal vez continuará un romance secreto. Masha empezó a escarbar. Buscó todo lo que pudo sobre Igor Kulishev. Encontró poco: registros antiguos de empleados de la fábrica, directorios. Nada revelador. Así que centró su atención en Albina. Exploró los archivos municipales y revisó periódicos antiguos, muchos ya digitalizados y de acceso público. Investigó el apellido de soltera de Albina, sus primeros años. Fue un trabajo meticuloso, agotador, casi desesperante. Pasaban las horas y los días entre esquelas, anuncios de bodas y artículos locales sin relevancia. Buscaba una fisura, cualquier elemento que no encajara con la imagen pulida de la viuda ejemplar. Y entonces lo encontró. Un artículo minúsculo en un periódico local amarillento de hace 25 años. No hablaba directamente de Albina, pero abrió una grieta. Aparecía relegado a la página 3, bajo la sección Escándalos de la semana. El texto denunciaba prácticas alarmantes en una clínica psiquiátrica privada a las afueras de la ciudad, Tikayasabat. Remanso silencioso. La pieza, cargada de ironía e indignación, hablaba de tratamientos cuestionables y de cómo personas sanas, pero incómodas, eran internadas de forma involuntaria para luego ser despojadas de sus bienes y derechos. La clínica estaba a punto de ser clausurada por acumulación de denuncias. Masha continuó leyendo, el corazón acelerado. Una clínica psiquiátrica. El mismo método. El mismo patrón. No podía ser una coincidencia. Y entonces llegó al párrafo final. Y a las palabras que la dejaron helada. La gota que colmó el vaso fue la reciente y sospechosa muerte de uno de los pacientes, ingeniero de profesión, internado por solicitud de su esposa, bajo el diagnóstico de trastorno depresivo agudo. A las pocas semanas, falleció presuntamente de un infarto. Su nombre no ha sido revelado por motivos de privacidad, pero los rumores indican que este incidente fue el detonante que impulsó finalmente la intervención de las autoridades regulatorias. Un ingeniero. Una muerte repentina. Internado por insistencia de su esposa. Masha se recostó en la silla, sin aliento. No había duda. Ese era Igor Kulishev, su suegro. Albina ya lo había hecho antes. No se había limitado a deshacerse de un esposo incómodo. Primero, destruyó su credibilidad. Lo declaró insano, y una vez aislado e indefenso, organizó su repentina muerte. Y ahora, años después, intentaba hacer lo mismo con Masha. Solo que esta vez, el plan se detuvo antes de volverse letal. Masha volvió a leer el artículo, buscando un nombre, el del hombre que había dirigido todo aquello, el director de aquella clínica maldita. El nombre aparecía al final. Pese a todas las acusaciones, el señor Chebotaryov padre, director y médico jefe de Tikayasabat, niega todos los señalamientos, tachándolos de intentos de desprestigio por parte de la competencia. Chebotaryov, el apellido le resultaba familiar, demasiado. Masha forzó la memoria, no de archivos, de la vida cotidiana, y entonces lo recordó. Una familia de médicos muy conocida en la ciudad. Los Chebotaryov, el más respetado, Nikita Andreyevich Chebotaryov,
uno de los médicos clínicos más solicitados de la ciudad. Citas agendadas con meses de antelación. Una reputación intachable. Buscó su nombre en Internet. Apareció su fotografía. Mirada segura, sonrisa confiable. Debajo, su biografía. Tercera generación de médicos. Hijo del renombrado psiquiatra Andrei Zaharovich Chebotaryov. El círculo se había cerrado. El hijo de aquel director. Un médico respetado, sí, pero portador de un oscuro legado. Eso lo explicaba todo. Cómo Albina había dado con el doctor Orlov. Sus profundos vínculos en el mundo médico. No necesitaba nuevos cómplices. Acudía a los de siempre. Aquellos que ya la habían ayudado una vez. Los Chebotaryov le debían un favor. O más probable aún, estaban todos atados por los pecados del pasado. Masha había hallado una nueva palanca, pero era peligrosa. Nikita Chebotaryov defendería el honor de su padre hasta las últimas consecuencias. Pero no tenía alternativa. Tenía que hacerlo hablar. Al día siguiente, Masha no perdió tiempo en estrategias ni rodeos. Encontró la dirección de la clínica privada donde trabajaba Chebotaryov y se presentó allí sin cita. El edificio era moderno, de cristal y acero, lo opuesto a la sombría clínica Armonía. En el interior todo era impecable, personal cortés, decoración elegante, eficiencia silenciosa. Masha se acercó al mostrador. «Necesito ver al doctor Chebotaryov, es urgente». La recepcionista la miró con desdén. «La agenda del doctor está completa durante el próximo mes». «Lo comprendo», respondió Masha, con tono firme. «Pero esto tiene que ver con su padre, Andrei Zaharovich, y con la clínica Tikaya-Sabat». El rostro de la recepcionista cambió. Tomó el teléfono, murmuró algo, y tras un breve intercambio, indicó que el doctor la recibiría. 5 minutos. El despacho era tan impecable como el resto de la clínica. Ventanal amplio, escritorio de madera oscura, orden absoluto. El médico era idéntico a sus fotografías, impecable, seguro, exitoso. No le invitó a sentarse. «Tienes 5 minutos», dijo, con frialdad. Masha fue directa. Le contó todo. La sopa, el haloperidol, la clínica Orlov, y entonces lo dijo. «Sé que Albina Kulisheva hizo lo mismo con su primer esposo Igor. Sé que su padre la ayudó a través de Tikaya-Sabat. Esperaba cualquier reacción, negación, sorpresa, miedo. Pero lo que vio fue rabia. Su rostro se tiñó de rojo. «¿Cómo se atreve?», rugió poniéndose de pie. «¿Cómo se atreve a venir aquí y calumniar el nombre de mi padre?» «No es calumnia. Es un hecho», respondió Masha, con voz firme a pesar del miedo que la invadía. «Hay un artículo, una muerte sospechosa, una clínica clausurada. Y ahora vuelve a ocurrir. Conmigo. Orlov claramente trabaja con usted. Es un círculo cerrado. Fuera», gritó Chebotaryov señalando la puerta. «Fuera de mi despacho. Una palabra más y llamaré a la policía. Y créame, después de hoy su caso de evaluación mental será acelerado. Usted está enferma. Y pertenece a un hospital». Masha comprendió que había perdido. Había atacado lo más sagrado para él, el honor de su familia, la memoria de su padre. Jamás confesaría. Jamás ayudaría. Protegería su legado, aunque estuviera edificado sobre cadáveres. Salió sin decir palabra, bajo la mirada reprobatoria de la recepcionista, y se perdió en la calle. Una oleada de desesperanza la envolvió, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido. Era su última pista, su última oportunidad. Y entonces se había acabado. Todo había terminado. Regresó al apartamento de Cristina completamente devastada. Le contó a su hermana lo ocurrido, el fracaso. Se sentaron en silencio a la mesa de la cocina, comprendiendo sin necesidad de palabras que habían llegado a un callejón sin salida. Ya no quedaban jugadas posibles. Tarde por la noche, cuando se preparaban para acostarse, se escuchó un suave golpeteo en la puerta. No fue el timbre, sino un toque apenas audible. Ella y Cristina intercambiaron una mirada. ¿Quién podría ser? Masha se acercó de puntillas a la puerta y miró por la mirilla. Sveta estaba en el rellano. Abrió la puerta. Sveta se deslizó al interior como un animal asustado. Llevaba solo un suéter sin abrigo, el cabello despeinado, el rostro desencajado. Temblaba de pies a cabeza. «No puedo más», susurró con los ojos desorbitados mientras miraba a Masha. «No puedo seguir formando parte de esto. No puedo mirarlos a la cara.
sabiendo lo que sé. Sostenía una vieja caja de zapatos cubierta de polvo y atada con una cuerda. No sé si esto servirá de algo, dijo, entregándosela a Masha. Estaba en casa de mamá, la guardaba en el estante más alto. Decía que eran solo cartas viejas, recuerdos. Pero después de todo, pensé que quizá había algo más ahí. Le puso la caja en las manos. Me voy. Me iré con mi tía a otra ciudad. No intentes buscarme. No puedo. Y con la misma rapidez con la que llegó, desapareció por la puerta. Masha se quedó inmóvil en el pasillo, con la caja polvorienta entre las manos. La colocó sobre la mesa de la cocina. Cristina y ella la miraron en silencio, sin atreverse a abrirla. Era la caja de Pandora. Un último susurro del pasado. Masha desató la cuerda y levantó la tapa. La caja estaba repleta de cartas amarillentas por el paso del tiempo, organizadas en haces prolijamente atados, algunas con cintas. Cristina se fue a dormir, pero Masha se quedó en la cocina. Preparó una taza de té fuerte y comenzó a leer. Pasó la noche entera sumergida en una vida ajena, cartas de amigas, postales de parientes, notas secas y distantes de su esposo Igor, llenas de banalidades. Nada importante. Revisó paquete tras paquete. El amanecer despuntaba cuando llegó al último haz, atado cuidadosamente con una cinta de raso descolorida. La caligrafía era diferente, insegura, masculina, inclinada con violencia. Masha desató la cinta y comenzó a leer. Desde las primeras líneas, supo que aquello era distinto. Eran cartas de amor, llenas de pasión, anhelo, promesas. Escritas por un hombre que amaba con locura a Albina y despreciaba a su esposo. Lo llamaba carcelero, apéndice inútil, obstáculo para su felicidad. Mi adorada, mi única Albina. Pronto, muy pronto, estaremos libres de ese miserable que se interpone entre nosotros. El plan está casi listo. Un par de semanas más, y tu esposo ese inútil desaparecerá de nuestras vidas para siempre. Entonces estaremos juntos, tú, yo, y nuestro hijo. Nuestro, no suyo. La dacha, todo, será nuestro, solo nuestro. Al leer esas líneas, las manos de Masha se enfriaron. Nuestro hijo, no suyo. Eso significaba Xenia. Llegó al final de la carta y vio la firma. Ya sospechaba el nombre. Pero la verdad era aún más aterradora de lo que había imaginado. Firmaba. Siempre tuyo, Félix Blasov, jefe del Departamento Regional de Planificación. Ese nombre no le era ajeno a Masha. Tampoco al resto de la ciudad. No era un fantasma del pasado. Era uno de los funcionarios más poderosos de la región. Un hombre con conexiones inmensas y una reputación impecable. Alguien que nadie se atrevía a enfrentar. Y ese hombre era el padre biológico de su esposo. El cerebro detrás de una conspiración que casi la había destruido. De pronto todo cobraba sentido. ¿Por qué actuaban con tanta impunidad? ¿Por qué el doctor Orlov aceptó falsificar los documentos tan fácilmente? ¿Por qué incluso el respetado Chebotaryov defendía con tanto ahínco su nombre? Porque la conspiración tenía un protector, una fuerza poderosa y omnipresente que impregnaba cada esfera de la vida en esa pequeña ciudad. Félix Blasov, el amante de Albina, el verdadero padre de Xenia, el hombre que había buscado vengarse de su propio padre destruyéndola a ella. Tenía en sus manos un paquete de cartas que eran, al mismo tiempo, salvación y sentencia. Pruebas irrefutables, una confesión escrita de una conspiración para cometer asesinato, firmada por un alto funcionario del gobierno. Pero, ¿y ahora qué? Acudir a la policía sería un suicidio. Blasov era parte del sistema. Cualquier agente o investigador, al ver su nombre, enterraría el caso, y a ella con él. Esta vez con su historial en la clínica Harmony. La encerrarían para siempre. Dirían que las cartas eran falsas, fruto de su mente perturbada. Cristina, al despertar y ver el rostro de Masha y las cartas esparcidas sobre la mesa, lo comprendió todo sin necesidad de explicaciones. ¿Qué hacemos?, susurró. No podemos acudir a las autoridades, respondió Masha con la voz vacía. Entonces vayamos con quienes están contra ellos. En la ciudad quedaba un solo periódico independiente, el Boletín de la Ciudad. Y un periodista conocido por sus investigaciones valientes, Arkady Mukin, no temía enfrentarse al alcalde, a los oligarcas locales ni a los funcionarios corruptos. Era su última esperanza. Masha encontró su número laboral. Lo llamó desde una tarjeta SIM desechable.
¿Arkady Mukin? Preguntó, disfrazando la voz. Tengo una historia para usted. Una historia de corrupción, fraude y posiblemente asesinato. Involucra a un alto funcionario. Hubo silencio en la línea. ¿Quién habla? Preguntó Mukin, con voz ronca y cansada. Eso no importa. Lo que importa es la historia. Y tengo pruebas, documentos irrefutables. Eso captó su atención. Acordaron encontrarse esa misma noche en un café desierto a las afueras de la ciudad. Masha se preparó como para una batalla final. Fotografió las cartas, se grabó hojeándolas, copió el recibo bancario, los extractos de cuenta, los informes de la clínica. Reunió un expediente digital completo y lo cargó en una memoria USB. Los originales los dejó en un lugar seguro con Cristina. Mukin resultó ser un hombre de unos 50 años, de mirada fatigada y sonrisa cínica. Escuchó a Masha en silencio, sin interrumpirla. Ella le contó todo. Desde la sopa hasta la clínica, la cuenta vacía, las cartas. Cuando terminó, él tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. Eso es fuerte, dijo al fin. Si siquiera la mitad es cierta. Es una bomba. Todo es cierto, respondió Masha, entregándole la memoria. Está todo aquí. Fotos, videos. Véalo usted mismo. Él tomó la memoria. ¿Qué quiere de mí? Quiero que lo publique. Que todos sepan quién es realmente Félix Blasov y lo que ha hecho. Mukin sonrió con sorna. ¿Sabes a quién estás enfrentando? Blasov no es un alcalde idiota. Es un hombre serio. Me devorará sin parpadear. Por eso vine a usted, replicó Masha, apelando a su orgullo. Todos dicen que usted no le teme a nada. Eso surtió efecto. Un destello de emoción brilló en sus ojos. Bien. Lo revisaré. Si los documentos son reales, te lo prometo. Portada. La historia más grande en la historia del periódico. Se marchó, y Masha se quedó con una esperanza frágil, casi irreal. Por primera vez en toda esta locura tenía un aliado. Alguien fuerte, profesional. Alguien que podía combatir al sistema en su propio terreno. Los días siguientes transcurrieron entre una ansiedad insoportable. Masha y Cristina apenas salían del apartamento, actualizando el sitio web del periódico cada hora. Mukin no llamaba. Masha esperaba que eso fuera buena señal, que estaba trabajando, verificando todo, preparando el artículo. El nuevo número saldría el viernes, la noche del jueves. Masha no pudo dormir. Imaginaba los titulares: funcionario asesino, conspiración en los pasillos del poder. Imaginaba el rostro de Blasov al verlo. Temprano el viernes por la mañana, Cristina corrió al kiosco y compró el periódico. Regresó pálida. Arrojó el diario sobre la mesa. Masha lo agarró, escaneó la portada. Nada. Segunda página. Tercera. Política, deportes, noticias locales. Ni una palabra sobre Blasov, la clínica o ella. La tenue esperanza que palpitaba en su pecho se extinguió como una vela en el viento. La habían traicionado. O peor, lo habían comprado. O amenazado. No sabía qué era peor. Pasó todo el día en un estado de estupor. Por la tarde su teléfono sonó. El número aparecía oculto. Ella respondió. ¿Lo viste? Era la voz de Mukin, extraña, burlona. ¿Por qué no se publicó?, preguntó ella en voz baja. ¿Cómo que no se publicó?, replicó él. Claro que sí. Simplemente no buscaste con suficiente atención. Revisa la edición de ayer. Página 5. Una nota pequeña. Masha sintió un escalofrío. Cristina, que escuchaba la conversación, ya hurgaba entre la pila de periódicos viejos. Encontró la edición, ojeó con acento agudo hasta la página 5 y se quedó paralizada. ¿Qué es?, preguntó Masha al teléfono, aunque en el fondo ya lo sabía. Léelo, dijo Mukin con tono socarrón. Trata de una lunática local que sufre de paranoia, acusando a personas respetables de crímenes absurdos. Entre ellos, a un funcionario de alto prestigio, Félix Blasov. Cristina le entregó el periódico. Masha leyó el titular. Síndrome de persecución, cuando el delirio se convierte en amenaza para la sociedad. Leyó el artículo, pero las palabras se le desdibujaban ante los ojos. Era su historia, pero manipulada, distorsionada hasta volverse irreconocible. No la retrataban como víctima, sino como agresora, inestable, vengativa. Una mujer que, impulsada por rencores personales, intentaba desacreditar a su honorable suegro, un funcionario estimado. El artículo aludía a su hospitalización, a su tendencia a fantasear. Entonces lo comprendió todo.
Vlasov no se había limitado a silenciar a Mukin. Eso habría sido demasiado sencillo. Lo utilizó. Convirtió su verdad en un arma contra ella misma. Tomó su historia, sus pruebas, y las transformó en un instrumento de humillación pública. No solo la calló, la expuso ante el mundo como una desequilibrada peligrosa cuyas palabras ya no podían tomarse en serio. Había destruido su reputación, por completo e irrevocablemente, y Masha comprendió que el artículo no era el final. Era una advertencia, un ensayo general para moldear la opinión pública. Ahora que todo el pueblo la veía como una mujer inestable presa de delirios paranoides. Cualquier paso que dieran en su contra parecería una medida necesaria, un acto de protección social, para ellos y para ella misma. No tardaron en actuar. A las 9 en punto de la mañana siguiente, alguien tocó el timbre. No era el golpe suave y vacilante de Sveta, sino un timbrazo agudo, insistente. Masha se acercó a la puerta. A través de la mirilla vio dos figuras, una mujer de semblante severo con traje entallado, y un agente del distrito uniformado. El corazón se le desplomó. Ya sabía por qué venían. Abrió la puerta. ¿María Andreyevna Kulishova?, preguntó la mujer con tono frío y oficial. Sí, soy agente judicial. Esto es para usted. Por favor, firme como acuse de recibo. Le entregó un sobre grueso. Masha lo tomó con dedos temblorosos. Era una citación judicial oficial, notificación de una audiencia. No habían perdido el tiempo. Habían asestado el golpe decisivo. Su visita al periodista había acelerado su plan. Usaron todo lo que tenían. La declaración firmada de Genia, describiendo su comportamiento errático y amenazante, el informe clínico del psicólogo, diagnosticando un estado agudo de angustia psicológica. Y ahora, el artículo de prensa, como prueba de su inestabilidad pública y de su acoso a un funcionario respetado. Presentaron una solicitud de urgencia para que María Kulishova fuera declarada legalmente incapaz y enviada a tratamiento psiquiátrico involuntario. La audiencia estaba programada para dentro de 48 horas. 2 días. Le daban 2 días para prepararse para un proceso judicial que definiría el resto de su vida. No tenía abogado. Apenas dinero. Ni un solo testigo fiable. Todas las pruebas que había reunido, las grabaciones, las cartas de Vlasov, podrían fácilmente ser reinterpretadas como evidencia de su delirio. Una narradora poco fiable, perdida en sus propias fantasías, estaba atrapada. Se sentó en el sofá, con la citación en las manos. Por primera vez sintió un miedo real, no por su libertad, ni por su reputación, ni siquiera por sus bienes. Temía por su mente. Imaginó paredes blancas, celadores silenciosos e inyecciones que entumecían los pensamientos hasta reducirlos a obediencia. No solo querían encerrarla, querían curarla, volverla normal, dócil, borrar su identidad. Y tenían todas las posibilidades de lograrlo. Cristina se sentó a su lado y la rodeó con el brazo. Pensaremos en algo, le dijo, aunque su voz carecía de convicción. Porque ¿qué podían hacer? Encontrar un abogado honesto dispuesto a enfrentarse al aparato de Vlasov con solo 2 días de margen. Imposible. Confiar en un sistema judicial probablemente ya corrompido. Ingenuo. Masha estaba atrapada en una trampa perfectamente diseñada. Cada movimiento que hacía, cada intento de defenderse solo apretaba más el lazo. Fue a ver a un periodista y la declararon loca. Se enfrentó a Chebotaryov y desató su ira, que ahora se volvería contra ella en el tribunal. Había entregado todas sus cartas. Ahora se sentaba en un mar de desesperación, mirando la nada. El tiempo se detenía. Los pensamientos se desvanecían. Solo quedaba la certeza pesada de una derrota inminente. Entonces de pronto sonó su teléfono. El que solo conocían unas pocas personas. Miró la pantalla. Un número desconocido. No quería contestar. Pero Cristina la instó. Contesta. Y si es importante. Masha se llevó el teléfono al oído. ¿Sí? María Andreyevna. La voz al otro lado era masculina. Suave, familiar. Habla Nikita Chebotaryov. Masha se quedó inmóvil. Chebotaryov, el hombre que la había echado de su despacho 2 días antes, amenazando con llamar a la policía. ¿Por qué llamaba? ¿Para burlarse? ¿Para anunciarle que testificaría contra ella? Necesitamos hablar, dijo él. Su voz era sombría, seria.
sobre lo que dijo en mi oficina, sobre mi padre y sobre Albina Kulishova. Masha guardó silencio sin saber qué responder. No es una broma, añadió tras una pausa. Después de que se fue, titubeó buscando las palabras. No le creí. Pensé que intentaba manchar el nombre de mi padre, pero algo no me dejaba en paz. Hablaba despacio, como si cada palabra le costara esfuerzo. Mi padre guardaba archivos privados en casa, registros que nunca almacenó en la clínica. Nunca los había revisado. Pero anoche, lo hice. Estuve leyendo hasta el amanecer. Hizo otra pausa. Masha contuvo la respiración. Creo que debe verlos, dijo por fin. Me equivoqué. Mi padre no era un santo. ¿Qué encontró?, susurró Masha. La voz de Chebotaryov se tornó amarga. Encontré el expediente de Albina. Fue paciente de mi padre meses antes de que internaran a su esposo. Él la diagnosticó en privado. Lo escribió en su diario. Rasgos manipuladores, tendencias psicopáticas, mitomanía. Ella no fue víctima. Fue depredadora. Usó a mi padre para deshacerse de su esposo. Y ahora, al parecer, está usando el mismo método contra usted. Una chispa de esperanza, débil, frágil, pero viva, nació dentro de Masha. ¿Testificará en el juicio?, preguntó, apenas atreviéndose a esperar. Silencio. Podía oír la respiración de Chebotaryov al otro lado. Sabía lo que le pedía. Ir en contra del sistema. Enfrentarse a Vlasov. Desafiar la memoria de su propio padre. Arruinaría su reputación. Sí, dijo al fin con firmeza en la voz. No permitiré que usen el legado de mi padre para cometer otro crimen. Estaré en la audiencia. Llevaré sus notas. Masha le agradeció y colgó. Se volvió hacia Cristina. Por primera vez en días, su rostro ya no era una máscara de duelo. Había en él un atisbo de sonrisa. Tenemos un testigo, dijo. ¿Y qué testigo? Una alianza con Chebotaryov lo cambiaba todo. Ya no era solo su palabra contra la de ellos. Ahora tenía testimonio experto respaldado por documentación histórica. Era un arma. Pero Masha sabía que aún podría no ser suficiente. Iban a pelear en el terreno de Vlasov, el tribunal, el juez, el fiscal. Todo su dominio. Podía intimidar, sobornar, distorsionar. Podía alegar que los documentos eran falsos y que Nikita era un hijo resentido, deshonrando la memoria de su padre. Dentro del juzgado, Vlasov tenía demasiado poder. Ahí no podemos ganar, dijo Masha esa noche. Ni siquiera con Chebotaryov. Lo torcerán todo. Tenemos que cambiar el campo de batalla. ¿Qué quieres decir?, preguntó Cristina desconcertada. Ellos quieren montar mi humillación pública en el tribunal, respondió Masha. Pues yo montaré la suya. En mis términos, una nueva idea tomaba forma en su mente. La más audaz, imprudente, peligrosa, demencial. No esperaría al juicio. Entregaría su veredicto el día anterior. El cumpleaños de Albina es pasado mañana, dijo Masha. Cumple 66, la ocasión perfecta. Cristina la miró horrorizada. ¿Qué estás planeando? Le organizaré una fiesta. Una gran celebración en la dacha. En su honor. Para demostrar que nos hemos reconciliado. Era una locura, gastar los últimos ahorros de Cristina no en un abogado, sino en un banquete. Invitar a todos los parientes, a los vecinos influyentes, a los conocidos comunes. A todos los que tenían algún peso en su pequeño mundo social. Aquellos para quienes la reputación lo era todo. Reunir a todas las serpientes en un solo nido. No vendrán, dijo Cristina con escepticismo. Pensarán que has perdido la cabeza. Precisamente, sonrió Masha. Por eso vendrán. Para presenciar mi humillación final. Para verme suplicar perdón. No podrían negarse a un placer semejante. Sería su momento de triunfo. El día anterior a su destrucción oficial se convirtió en una frenética carrera contra el tiempo. Masha y Cristina trabajaron sin descanso, sin dormir, sin detenerse. Masha comenzó a llamar a los invitados uno por uno. Hablaba con voz tenue y quebrada, admitiendo humildemente sus errores, diciendo que había comprendido su equivocación y que deseaba disculparse públicamente con su querida suegra en su cumpleaños, en un intento por restablecer la paz familiar. Tal como había previsto, nadie se negó. En sus voces, Masha detectaba curiosidad, morbo, compasión. Toda la gama de emociones que experimentan quienes disfrutan anticipando la desgracia ajena. Luego llamó a Albina. Albina Igorevna. Buenas tardes. Habla Masha. Su suegra guardó silencio, dejándola hablar.
Quería felicitarla por su próximo cumpleaños. Y también pedirle perdón por todo. No estaba en mi sano juicio. Estoy dispuesta a hacer lo que sea por recuperar la armonía familiar. Mañana ofreceré una pequeña cena en su honor en la dacha. Por favor, venga, usted y Xenia. Es muy importante para mí. Lo pensaremos, respondió Albina con frialdad, y colgó. Pero Masha sabía que vendrían. Por supuesto que lo harían. Mientras tanto, Cristina se encargaba de los preparativos. Encargó la comida en el mejor restaurante de la ciudad y contrató camareros profesionales. Gastaron casi todo lo que les quedaba. Era una apuesta a todo o nada. La tarde previa al cumpleaños, cuando todo parecía estar en orden, el teléfono de Masha sonó nuevamente. Un número desconocido. «Hola, Masha, soy yo». Un susurro asustado. «¿Es Beta? ¿Es Beta? Pensé que te habías ido». «No pude. Volví por unas cosas, Masha. Está ocurriendo algo extraño. Estoy en su piso de la ciudad. Salieron por un momento, así que aproveché para entrar. Fui al despacho de tu padre, de Igor Nikolaevich, y mamá estaba allí. Está destruyendo documentos. Los está metiendo en una trituradora. No me ha visto. Estoy escondida». Un escalofrío recorrió la espalda de Masha. «¿Puedes ver que está triturando? Con cuidado». «Lo intentaré». Hubo un silencio tenso. Solo se oía la respiración contenida de Sveta y el susurro del papel. «No puedo acercarme más. Podría descubrirme». Pero en la papelera, junto a la máquina, hay fragmentos. Una hoja parece haber sido rota a mano. No cabía en la trituradora. «Intentaré reunir los trozos». Masha aguardaba. Cada segundo era una eternidad. «Lo tengo», susurró Sveta al fin. Parece un contrato. Un acuerdo de compraventa. ¿Qué clase de acuerdo? El corazón de Masha se detuvo un instante. No logro leer todo, pero aparece tu nombre. Y la dirección de la dacha. Y otro nombre, Blasov Félix Borisovich. Masha cerró los ojos. Estaban encubriendo la transacción, destruyendo cualquier rastro del trato. ¿Hay una fecha? Sí. Es una escritura de cesión. De ti, María Andraevna Kulisheva, hacia Blasov Félix Borisovich. Y la fecha, Masha, es mañana, el día después de la audiencia judicial. Masha lo comprendió todo. Estaban tan seguros de su victoria que ya habían preparado los papeles. Tan pronto como el tribunal la declarara legalmente incapaz, Xenia, como su tutor legal, firmaría el contrato. La dacha, el verdadero botín de toda esta vendetta, pasaría oficialmente a manos de su nuevo dueño. No querían simplemente arrebatársela. Querían hacerlo de forma legal. Y ahora Albina destruía borradores y copias, asegurándose de que nadie pudiera probar nada. Pero había cometido un error, pequeño, fatal. La noche de la celebración. La dacha, testigo de tantas heridas, se transformó por completo. La veranda y el salón estaban decorados con mesas cubiertas de manteles blancos como la nieve. Velas parpadeaban suavemente. Camareros con guantes blancos ofrecían canapés y copas de champán. Música suave envolvía el ambiente. Todo era perfecto, como sacado de una revista de lujo. Los invitados empezaron a llegar, familiares, vecinos, conocidos lejanos. Todos los que alguna vez disfrutaron comentando la caída de Masha. Ahora venían a presenciar su acto final. En sus rostros se leía una mezcla de curiosidad y condescendencia. Masha los recibía uno a uno en la puerta. Serena, demasiado serena. Vestía un sencillo pero elegante vestido rojo oscuro, su cabello recogido con esmero. Sonreía, aceptaba felicitaciones en nombre de su suegra y agradecía la presencia de todos. Interpretaba su papel a la perfección, la mujer rota y arrepentida, intentando salvar los fragmentos de su familia. Los invitados de honor llegaron al final, Albina, Xenia y él, Félix Blasov. Masha lo vio por primera vez en persona, no en una foto. Alto, de cabello plateado, con una mirada gélida y autoritaria. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado al poder. Vestido con un traje caro, la miró como si no existiera. Albina Igorevna, en su elemento, reinaba como la gran dama de la noche. Aceptaba los saludos con una inclinación altiva. Xenia, a su lado, brillaba de orgullo, anticipando el gran día siguiente. Eran los vencedores, y habían venido a disfrutar del botín. Masha se acercó. Albina Igorevna, Félix Borisovich, Xenia, gracias por venir.
dijo con voz baja y sumisa. No podíamos faltar, Mashenka, respondió Albina con venenosa dulzura. La familia siempre es lo primero. El aire estaba cargado de tensión. Los invitados cuchicheaban, lanzando miradas al insólito escenario de reconciliación. Todos esperaban el momento central, la disculpa pública de Masha. Ella se movía con gracia entre los asistentes, sirviendo champán, sonriendo, conversando con cortesía. Nadie notaba cómo su mano se deslizaba de vez en cuando al bolsillo de su vestido, donde escondía un pequeño teléfono. Intercambiaba mensajes con Cristina. Cristina también estaba allí, pero nadie la reconocía. Vestía uniforme de camarera y se movía con rapidez entre la cocina y la sala. Era la directora técnica de la velada. Unas horas antes, ella y Masha habían instalado un proyector y una gran pantalla oculta tras un cuadro antiguo en el salón. Todo estaba listo. Masha solo esperaba el instante perfecto, cuando todos estuvieran presentes, cuando la tensión alcanzara su punto máximo, cuando sus enemigos se sintieran completamente seguros, celebrando su victoria. Ese momento había llegado, los invitados ya habían bebido algunas copas. Las conversaciones eran animadas. Albina ocupaba la cabecera de la mesa, con Blasov a su lado. Eran el centro del universo. Masha tomó un cuchillo y dio unos golpecitos en su copa. El claro tintineo hizo que todos callaran. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se encontraba de pie frágil, sola, con una copa de champán en la mano. Queridos invitados, comenzó. Su voz era firme y clara. No quedaba rastro de la mujer temerosa de antes. Hoy nos hemos reunido por una ocasión especial. Celebrar el cumpleaños de mi querida suegra, Albina Igorevna. Hizo una pausa, observando a la multitud. Albina y Blasov la miraban con una mezcla de expectativa y superioridad. Esperaban lágrimas, súplicas, humillación. Esta noche, prosiguió, quiero brindar por una mujer admirable. Una mujer que siempre logra lo que quiere. Un murmullo de desconcierto recorrió el salón. Sus palabras eran ambiguas. Por su tenacidad inquebrantable. Por su capacidad de alcanzar sus fines sin permitir que nada ni nadie se interponga en su camino. Alzó la copa. En ese instante, su teléfono vibró. Un mensaje de Cristina. Todo subido. Paquete enviado a la espera de tu señal. El paquete completo. Confesiones grabadas en vídeo, fotografías de las cartas de Blasov, una copia del contrato rasgado, estados de cuenta, audios con Mukin, páginas escaneadas del diario del padre de Chebotaryov. Había sido subido a varios servidores. Los enlaces ya estaban en manos de periodistas, blogueros de investigación y sobre todo en el buzón oficial de la Agencia Federal Anticorrupción de Moscú. Solo faltaba pulsar un botón. Masha mantuvo el dedo sobre enviar. Todos la observaban. A su salud, Albina Igorevna, dijo. Su voz era acero puro. Y en ese preciso instante, un leve zumbido mecánico sonó tras ella. El pesado cuadro comenzó a elevarse lentamente, revelando una pantalla blanca inmaculada. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un silencio denso llenó la estancia, interrumpido únicamente por una voz conocida, amplificada por altavoces ocultos. ¿Tú crees que esto se trata de dinero, imbécil? La pantalla se iluminó con un vídeo en blanco y negro del mismo salón. Albina y Xenia estaban allí, en la misma mesa. Era la grabación de la cámara oculta que Masha había instalado semanas atrás. Ahora toda la sala la veía. Cada palabra, cargada de odio, resonaba con nitidez. El complot, durante tanto tiempo escondido, quedaba al descubierto. Ese padre tan santo que tiene, él fue quien envió a Félix a un campo de prisioneros hace 30 años. Solo estamos recuperando la vida que nos robaron. La voz de Albina llenó el espacio, su veneno reverberando. Los invitados quedaron petrificados, copas en mano, con los ojos saltando entre Albina y la pantalla. Sus rostros mostraban asombro, confusión, y luego lentamente comprensión. Albina reaccionó primero. Se puso de pie gritando, «Apaguen eso, apaguen esa basura. Es falso». Pero ya era demasiado tarde. El mecanismo estaba en marcha y nada podría detenerlo. Xenia se aferraba al mantel con el rostro más pálido que la cera. Miraba la pantalla, miraba su propia imagen y balbuceaba excusas inútiles. Estaba al borde del colapso. En contraste, Blasov mantuvo la compostura.
Se incorporó lentamente, el rostro ennegrecido por la furia, y habló con voz firme y autoritaria. ¿Qué es esto? ¿Una especie de espectáculo enfermizo? Todos lo pueden ver. Esta mujer no está bien. Está representando una grotesca farsa con grabaciones falsificadas para difamar a personas inocentes. Algunos invitados, los afines a Blasov, asintieron con cautela. Pero la mayoría guardó silencio, con la mirada fija en Masha. ¿Un espectáculo?, replicó ella con voz baja, cortante como el cristal. No, Félix Borisovich. Esto no es una representación. Es una prueba. Se acercó a la mesa principal donde estaban sentados sus adversarios y extrajo de una carpeta hasta entonces sostenida por Cristina el primer documento. Aquí, por ejemplo, un extracto de mi cuenta bancaria. Casi la totalidad de mi herencia fue transferida a una clínica llamada Harmony. Colocó el papel sobre la mesa. Y aquí está el poder notarial falsificado que permitió a mi esposo. Dirigió una mirada gélida a Xenia realizar dicha transacción. Sacó la siguiente hoja, un collage de fragmentos rasgados y vueltos a unir con cinta adhesiva. Esto es lo que su adorada Albina Igorevna intentó destruir anoche con tanto empeño. Una copia del contrato que transfiere la propiedad de esta casa a usted, Félix Borisovich, fechado para mañana. Muy visionario de su parte. Albina contempló los retazos recompuestos, el rostro deformado por el terror. Comprendió que su propia hija la había traicionado. Svetlana, murmuró con voz quebrada. Pero Svetlana ya no estaba, se había ido. Muy lejos, esto es calumnia, mentiras. Delirios de una loca, bramó Blasov. No tienes testigos. Sí los tengo, respondió Masha con suavidad. Al menos uno. Xenia se volvió hacia su esposo. Él permanecía encorvado, incapaz de sostenerle la mirada. Xenia, diles la verdad. Solo una vez en tu vida. Diles cómo pusiste aquel polvo en mi sopa. Diles cómo tú y tu madre planearon encerrarme en esa clínica. Xenia no respondió. Sus hombros temblaban. Ya veo, dijo Masha con desprecio. No esperaba otra cosa. Pero hay más testigos. En ese instante, Blasov hizo una señal imperceptible. Ordenó a sus hombres que la sacaran del lugar. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí. Dos corpulentos hombres al fondo del salón comenzaron a levantarse. Pero entonces las puertas de la terraza se abrieron de par en par. En el umbral se recortó la figura del doctor Nikita Chebotaryov con una delgada carpeta en la mano. Entró en la sala y todas las miradas se dirigieron hacia él. Su sola presencia impactó como un trueno. Todos en el pueblo lo conocían y respetaban su reputación. Buenas noches, saludó, recorriendo la sala con la mirada. Disculpen la interrupción. No fui invitado, pero considero imprescindible estar aquí. Se acercó a la mesa y se situó junto a Masha. El señor Blasov asegura que María Andreyevna padece trastornos mentales y que sus palabras son inventos. Como médico, puedo afirmar que María Andreyevna goza de perfecta salud mental. Hizo una pausa. Su suegra, en cambio, la señora Albina Kulishova, no. Abrió la carpeta. Estos son archivos personales de mi difunto padre, el doctor Andrei Chebotaryov. Entre ellos se encuentra el historial psiquiátrico de Albina Kulishova, de soltera Lokteva. Diagnóstico psicopatía con marcada tendencia manipuladora. Mostró los documentos al público. También se detalla cómo, estando bajo el cuidado de mi padre, lo coaccionó mediante amenazas y engaños para que internara a su esposo, Igor Kulishov, en una clínica a pesar de estar en perfecto estado de salud, todo con el único propósito de apoderarse de sus bienes. Un tratamiento que, como todos sabemos, culminó con su repentina muerte. Un murmullo de horror recorrió la sala. Albina miró a Chebotaryov con una expresión de pánico animal. Eso está protegido por el secreto profesional, balbuceó. Aquí no hay confidencialidad, replicó él con frialdad. Solo hay encubrimiento de un delito, uno en el que, para mi profunda vergüenza, mi padre fue cómplice. No permitiré que la historia se repita. Blasov comprendió que estaba perdiendo el control. El rostro se le tornó púrpura. Deténganlos a ambos, rugió. Los guardias se dirigieron hacia Masha y Chebotaryov. Algunos invitados, nerviosos, comenzaron a levantarse. Pero Masha no se movió. Con calma, sacó su teléfono del bolsillo. En ese mismo instante, vibró una notificación. Lo levantó mostrándolo a todos. Demasiado tarde, Félix Borisovich.
dijo con claridad, su voz resonando en el salón. Ya está en línea. Como si fuera una señal, se oyó un concierto de timbres y vibraciones. Uno a uno los invitados sacaron sus teléfonos. Sus rostros pasaron de la curiosidad al asombro. Notificaciones automáticas, alertas de noticias, titulares urgentes, alto funcionario implicado en escándalo de corrupción, vínculos con red criminal. Blasov miró la pantalla del móvil de un invitado, luego a Masha. El color se le esfumó del rostro. Comprendió, finalmente, no era solo un escándalo. No era simplemente una deshonra social. Era el fin total, público y documentado en tiempo real. Su imperio se desmoronaba ante sus propios ojos. Allí mismo, su carrera, su poder, su reputación, todo se convertía en cenizas en cuestión de segundos. La ruina social no era más que el preludio. Sabía bien lo que vendría después: arresto inevitable, investigación, un juicio verdadero. Masha permanecía en el centro de la sala, que ahora zumbaba como un avispero alterado. Algunos invitados hacían llamadas frenéticas, otros intentaban escabullirse. Albina sollozaba en silencio, el rostro hundido en el mantel. Xenia permanecía inmóvil, con la mirada perdida en la nada. Masha los observaba sin odio, sin triunfo, solo con un agotamiento glacial. No buscaba venganza, solo dijo la verdad. Y la verdad, como se vio, era más temible que cualquier revancha. Sin dedicar una última mirada a la sala, se dirigió hacia la salida. Cristina y el doctor Chebotaryov la siguieron. Al salir al jardín nocturno y fresco, Masha inhaló profundamente. El aire era limpio, cortante. Sacó el móvil, buscó entre sus contactos y encontró aquel que aún figuraba como esposo. Un nombre que nunca se había atrevido a cambiar. Lo seleccionó. Pulsó. Eliminar. El dispositivo preguntó: ¿Estás seguro de que desea eliminar este contacto de forma permanente? Presionó. Sí. Se había acabado. Verdadera y definitivamente. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con un tazón de sopa en una veranda veraniega y concluyó con el desmoronamiento total de varias vidas y el triunfo de la verdad. Hemos recorrido este camino junto a Masha, desde su terror silencioso hasta su helada victoria. Y ahora que todo ha quedado atrás, muchas preguntas siguen abiertas. ¿Crees que Masha se equivocó al exponer públicamente a sus enemigos? ¿Tenía otra vía para buscar justicia en un mundo donde su adversario ostentaba un poder absoluto? ¿O fue su venganza, aunque justificada, demasiado extrema? Porque al final no solo destruyó a quienes la traicionaron, sino todo su mundo. ¿Y qué decir de los demás? Xenia, un hombre débil sin carácter, que cometió un acto monstruoso solo por obtener la aprobación de su madre, ¿merece compasión o desprecio? ¿Y Sveta, cuyo pequeño acto de cobardía terminó dándole a Masha el arma que necesitaba? ¿Fue una traidora o una salvadora? Pero tal vez la pregunta más importante que deja esta historia es: ¿dónde se traza la línea entre venganza y justicia? ¿Fue el acto de Masha una represalia calculada o la única forma de restaurar la verdad y protegerse? Tus pensamientos importan. Queremos saber qué emociones, dudas o reflexiones despertó esta historia en ti. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, si lograste empatizar con los personajes y esperaste con ansia su desenlace, considera darle un me gusta. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias, igualmente intensas, igualmente profundas y siempre capaces de hacerte reflexionar. Cuídate, cuida a los tuyos, y que nunca haya espacio para una traición así en tu vida. Con nuestros mejores deseos. Al finalizar este video aparecerá una ventana en el centro de tu pantalla. Haz clic en ella para descubrir más de nuestras historias más cautivadoras.